Parágrafo 297. Este es el parágrafo final. Y bueno, Hegel acá introduce un último elemento al lado de la fuerza del Estado, al lado de la formación que tenían los funcionarios desde el punto de vista de las garantías, etc. Y bueno, aparece aquí una cuestión que tiene que ver con una apelación casi aristotélica, ¿verdad? ¿Por qué Hegel menciona a los funcionarios del gobierno como la parte principal de la clase media? ¿Sí? Entonces claramente hay una apelación a esta idea del mesotés aristotélico, una clase que hace pandan, ¿no es cierto?, que hace equilibrio entre las otras, a la que pertenece, dice, la inteligencia culta y la conciencia jurídica de la masa de un pueblo, ¿no? Esta es la palabra final con respecto a la cuestión del control, ¿no? Las instituciones de la soberanía desde arriba, el control a través de la monarquía, los diferentes niveles jerárquicos y los derechos de las corporaciones desde abajo, dice, impiden que esta clase adopte la posición aislada de una aristocracia y transforme la cultura y la capacidad en medios arbitrarios de dominación. Esto es muy importante. Hegel ve el peligro, ¿no? La propia formación no tendría que llevar a eso, pero podría pensarse una especie de, bueno, clase de los mandarines o algún otro tipo de casta oriental que proceda desde ese punto de vista. Y acá el ejemplo que da es, por ejemplo, el ejemplo de la administración de justicia, ¿no? Donde convertida, dice, en instrumento de ganancia y dominación, por el hecho del conocimiento del derecho, la erudición y en un idioma extranjero, por ejemplo el latín, ¿no? Los procedimientos legales se convertían en formalismo, ¿verdad? Bueno, algo que quizás en algunos países de nuestra región hoy quizás no sea así, pero con respecto al, digamos, al formalismo siguen persistiendo problemas, ¿no? En Argentina se habla de acercar a la gente la administración de justicia. Que la administración de justicia sea algo vivido como propio y, digamos, en la lectura de los fallos una vez se encuentra con este problema, ¿no? Realmente es complejo entender, ¿no? Y pareciera que algunos miembros del Poder Judicial complican la lectura a propósito para, bueno, justamente hacer esto que dice Hegel. Entonces es un problema que no es que ha desaparecido, ¿sí? Y bueno, en el agregado, que es como decíamos de las lecciones orales, se menciona a la clase media, reside la conciencia del Estado y la cultura más destacada, ¿no? Dice, por eso, en cuanto a honestidad e inteligencia, esos son el pilar fundamental del Estado. Un Estado en el que no hay clase media todavía está en un nivel atrasado de desarrollo. Rusia, por ejemplo, es el ejemplo típico, es el ejemplo típico de los alemanes de la época de Hegel para designar un Estado que está atrasado. Digamos, para lograr que esta clase sea una clase ilustrada, cultivada, solo se puede lograr, dice Hegel, a través de esta legitimación, ¿no es cierto? Insistimos con la idea de legitimación de los círculos, ¿sí? Berechtigung, ¿no? Hacerle justicia a estos círculos particulares, que sean relativamente independientes y por medio de un mundo de funcionarios cuyo árbitro se frene ante esos grupos legitimados. Es decir, lo que decíamos antes, la autoorganización de abajo de las comunas y corporaciones y este grupo de los funcionarios. El actuar según el derecho general y la costumbre de este actuar son una consecuencia de la oposición que forman los círculos independientes. O sea que tiene que haber autonomía, ¿no? Un contrapeso en realidad. Aquí oposición es un contrapeso. El contrapeso que forman los círculos independientes. Esta es otro error, digamos, de la traducción, ¿no? Porque es Gegensatz. Aquí, entonces, es el pilar fundamental, siempre dentro desde el punto de vista del entendimiento, de una razón que está más particularizada que universalizada a veces, pero que converge en la universalidad desde el punto de vista de la dinámica de los poderes, ¿no? La razón acá está un poco más arriba y es la razón del poder del príncipe, ¿no? Ahí se termina de racionalizar este movimiento, pero digamos los funcionarios
Entonces tiene un grado de universalidad muy, muy alto. Y esta clase media ilustrada, en la cual se reclutan los funcionarios, podríamos decir que era lo que antes podríamos decir o recordar como el público docto ilustrado de Kant. Sí, lo que antes era sociedad civil o opinión pública, la opinión de los ilustrados, el ámbito donde se ejercía el uso público de la razón, ¿no es cierto? Hoy ha sido incorporado esa clase, ese conjunto de ilustrados, ¿no? Al ámbito del Estado. Esto marca una profunda diferencia entre ambos autores, entre Kant y Hegel. Kant, con el uso público y el uso privado de la razón, si bien con el uso privado mantiene un cierto organicismo del mantenimiento de las funciones en todos los niveles, no solo estatales, sino también sociales, le da la racionalidad a la opinión pública, a la esfera pública, es decir, una esfera por fuera del Estado. En Hegel, esa esfera que es la sociedad civil, ya no es racionalidad, sino que es el ámbito de los intereses egoístas y el ámbito de la particularidad. En cambio, la razón ya está incorporada al ámbito del Estado. Y con esta caracterización de la clase media, del estamento universal y después de los funcionarios, realmente entonces podría decirse que retoma esa idea que en Kant estaba afuera del Estado y acá ya está incorporada al Estado. Agradezco enormemente la presentación del doctor Andrés Jiménez Cordero. Gracias por la explicación de todo el poder gubernativo. Y sin más por el momento, nos vemos hasta la próxima. No olviden que si tienen preguntas o comentarios, los dejen debajo del video. Nos vemos hasta pronto.